Clase pasada terminamos entonces describiendo lo que era la función autónoma simpática. Estábamos describiendo que el sistema nervioso simpático iba a tener control sobre cualquier tipo de músculo liso, músculo cardíaco, glándulas, a través de neuronas eferentes que vão estar na médula espinal. Aprovechemos já, hacemos um repasito. Quais segmentos da médula espinal vão conter os neurônios pré-ganglionares simpáticos? Torácica, de quanto a quanto? 1 até a lumbar, 2 mais ou menos. 2 ou 3, não vamos pelear por isso. Ok, entonces en esos segmentos de la médula espinal, ¿en cuál porción específica de la médula espinal voy a achar un neurônio pré-ganglionar? ¿Cómo se llamaba la región de la médula espinal? No meio, ¿sí? En la mitad, intermedia, para fora, lateral. ¿Sí? Aquí va a estar la neurona preganglionar del sistema nervioso simpático. Entonces voy a encontrar en la región intermedio lateral. Este va a ser mi neurona preganglionar. Recordando que a neurona pré-ganglionar do sistema nervoso simpático é adrenérgica ou colinérgica? Colinérgica. Estão vendo que vão tirar 20 na prova? ¿Está bien? Essa neurona pré-ganglionar podía ser 4 cositas. Uno, habíamos dicho que para que eu tenha um efeito sobre o tecido, esse neurônio pré-ganglionar tinha que achar um neurônio pós-ganglionar. ¿Sí? Esse neurônio pós-ganglionar eu posso achar no mesmo segmento da médula espinal, ¿sí? Ou em uma região mais superior ou inclusive inferior. ¿Sí? Independentemente de se é mais para cima, mais para baixo ou ao mesmo nível, ¿sí? Todo esto está ocurriendo en los ganglios pre o paravertebrales. Cadena simpática ao lado da coluna vertebral, então é paravertebral. Ganglios paravertebrales. Daí é que dimos o exemplo de que eu posso ter, por exemplo, fibras que vão de T1 a T5, mas sobem até a região cervical e daí voltam a descer pelo tórax em direção ao coração, por exemplo. Sim? Estamos entendendo até aí? Perfeito. Sim. De esses ganglios, eu vou ter as fibras nervosas, que vão ser um neurônio pós-ganglionar. Que seguían al nervio raquídeo. ¿Sí? Ahora, puede ocurrir que a neurona pré-ganglionar pula o gânglio paravertebral e vão para outro gânglio que está por fuera já, que van a ser los ganglios para o prevertebrales.
¿Cuáles eran ejemplos de ganglios prevertebrales? ¿Cuáles eran ejemplos de ganglios prevertebrales? ¿No? Dale, chuten sin miedo. ¿Sí? Cae en la prueba. Ganglios prevertebrales del sistema nervioso simpático. Celíaco, mesentérico superior, mesentérico inferior, hipogástrico, van a ser ejemplos de ganglios prevertebrales. Celíaco, mesentérico superior, mesentérico inferior, hipogástrico, aórtico renal, hay varios, ¿sí? Pero son ya ganglios que están ya mucho más para adelante que la cadena simpática paravertebral. ¿Sí? Independientemente, aquí yo ya estoy hablando que yo tengo un neuronio postganglionar. ¿Sí? A esos nervios que salen de los ganglios prevertebrales le llamamos en conjunto nervios esplácnicos. Independientemente, las neuronas postganglionares del sistema nervioso simpático son colinérgicas o adrenérgicas. Adrenérgicas ya, ¿sí? Ellas son las que van a estar secretando ya adrenalina o noradrenalina. Cada de ellas va a ser la principal molécula sinalizadora. Noradrenalina, ¿sí? Recuerden, señalización a través de neuronas va a ser principalmente a través de la norepinefrina o noradrenalina. ¿Está aquí? ¿Sí? ¿No? Ok. ¿Cuál era un caso especial del sistema nervioso simpático? Yo voy a tener neuronas preganglionares que van a ir en dirección a una glándula endócrina. ¿Qué glándula endócrina? A médula da glándula suprarrenal. As neuronas preganglionares vão secretar acetilcolina sobre células endócrinas que vão atuar como os neurônios pós-ganglionares. Essas células endócrinas são as células cromafines. Que secretam para sangue o que principalmente? Adrenalina. ¿Está bien? Esto quiero que recuerden porque pueden existir casos en donde esas células comienzan a proliferar y secretan grandes cantidades de adrenalina, gerando un estado de descarga simpática constante en el individuo. ¿Sí? Ese va a ser el feocromocitoma. ¿Está aquí preguntas? Tranquilo. Sí. Perfecto. Ya el tejido diana, para poder reconhecer esse estímulo simpático, precisa ter um receptor. En términos generales, los receptores para adrenalina o noradrenalina son los receptores adrenérgicos.
adrenérgicos. ¿Cómo podía clasificar los receptores adrenérgicos? Voy a tener receptores alfa, como alfa 1, alfa 2, y receptores beta. Beta 1, beta 2, beta 3. Cada tecido va a estar produciendo diferentes tipos de receptores, inclusive puede producir combinaciones de estos receptores, ¿sí? Y son esos receptores los que van a determinar, ok, este músculo liso va a reagir de esa forma al estímulo simpático. De ahí que eu vou ter regiões em donde a adrenalina sobre o músculo liso produce contracción, pero en otros tecidos músculo liso relaxa delante de la adrenalina. ¿Sí? A adrenalina vai ser a mesma, o que vai variar vai ser o receptor. ¿Sí? ¿En qué tejidos iba a encontrar el receptor beta 1 adrenérgico y cuáles eran sus efectos? En el corazón y en el riñón. ¿Qué efectos produce el receptor beta 1 adrenérgico en el corazón? Puede actuar sobre el sistema de conducción, modificando la frecuencia cardíaca, pero puede actuar sobre un músculo cardíaco también. Sí. Aumentando la fuerza de contracción. ¿Qué término técnico chato puedo utilizar para ese aumento de la frecuencia cardíaca? El gasto cardíaco ya es todo el trabajo que hace el corazón. ¿Sí? Si una molécula sinalizadora tem efeito de aumentar a frequência cardíaca, tem atividade cronotrópica positiva. ¿Recuerdan eso? Y se aumenta la fuerza de contracción del miocardio. Inotrópico. Muy fácil. ¿Y en el riñón? ¿Sí? En el riñón va a actuar sobre las células juxtaglomerulares para activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué función tiene ese sistema? A través de la angiotensina 2, ¿qué efecto va a tener? Va a aumentar la resistencia de los vasos sanguíneos. Y a través de la aldosterona, absorber más sodio da urina, pasar para sangue, concentrar a sangue y reter líquidos para poder aumentar el volumen plasmático. ¿Está bien? Van a ser efectos entonces de los receptores beta 1 adrenérgicos, sea sobre el corazón, ya que va a aumentar el gasto cardíaco, sea sobre el riñón, ya que va a activar el sistema da renina.
¿Bien? ¿Sí? Ya el músculo liso de los bronquios tenía qué tipo de receptor adrenérgico. Correcto. Recuerden siempre nuestra regla. ¿Sí? Alfa 1, beta 1 y beta 3 eran ¿qué? ¿Activadores o inhibidores? Inhibidores, beta 2 y alfa 2. ¿Sí? Músculo liso bronquial, cuando yo estoy en una situación de lucha o estrés, tiene que relajar. ¿Sí? Es decir, tengo que inhibir esa actividad contráctil del músculo liso bronquial. ¿Sí? Entonces, ¿qué receptores adrenérgicos eu vou achar no músculo liso bronquial? Beta 2 adrenérgicos. ¿Sí? Es decir, el efecto del sistema nervioso simpático sobre el músculo liso bronquial es producir una broncodilatación. ¿Sí? ¿Estamos bien todavía? ¿Sí? Solamente así nomás necesito que vayan estudiando. ¿Sí? Nada más que esto. Facilito, bestera, una cosa que en un segundo aprenden. Bueno. ¿Preguntas hasta aquí? Fácil. Bueno. Vamos a hablar de un sistema que, a diferencia del simpático, que tiene la capacidad de tener un efecto sistémico difuso, generalmente se asocia a mecanismos más específicos a través de reflejos, que va a ser el sistema nervioso parasimpático. Entonces, misma cosilla. Hipotálamo, mesencéfalo, protuberancia, bulbo, médula espinal. Onde ia estar o centro de controle do sistema nervoso parasimpático. Onde vai estar o processador do sistema nervoso parasimpático. Correcto. Recuerden siempre hipotálamo. ¿En qué región? ¿Posterior o anterior? Región anterior del hipotálamo. Las neuronas ubicadas aquí van a enviar señales a través de una vía polisináptica en dirección a la médula espinal y el tronco encefálico. Van a descer por toda la médula espinal. Va a ser casi lo opuesto del simpático, que salía solamente en regiones torácicas y lumbares. O sistema nervoso parasimpático vai ser sinapsis com núcleos que vão estar no tronco encefálico e com neuronas preganglionares de la médula espinal sacra, específicamente S2, sacra 3 y sacra 4. Entonces las señales tienen que ir a núcleos que van a estar en esa primera porción del tronco encefálico, que era mesencéfalo,
núcleos que van a estar en la protuberancia o puente, núcleos que van a estar en el bulbo raquídeo o directamente sobre neuronas preganglionares que já vão estar lá no final da médula espinal, já em regiões sacras. ¿Sí? Aqui, aqui e aqui. De ahí que la vía de transmisión del sistema nervioso parasimpático, en vez de ser toracolumbar, es craneal y sacra. Se dice craneal, provavelmente as neuronas que vão sair do tronco encefálico vão sair através de nervios que vão ser pares craneales. ¿Sí? Entonces vamos a ir describiendo cuáles son esos nervios que van a estar saliendo aquí y qué demonios van a ser. ¿Sí? Entonces, primer conceptito del sistema nervioso parasimpático não tem um mecanismo para associar de maneira geral como o sistema nervoso simpático é associado à luta ou fuga. Sim, casi sempre eu consigo controlar uma função à la vez, ao invés de produzir toda uma resposta generalizada completa. Sim? Então, este primer núcleo que voy a encontrar en la región del mesencéfalo es parte de los núcleos del tercer par craneal. ¿Cuál era el tercer par craneal? Locomotor. ¿Sí? Que son los núcleos accesorios del oculomotor, o también se le conoce como núcleo de Edinger-Westphal. Edinger-Westphal. Es decir, hipotálamo envía una señal a neuronas que van a estar localizadas en ese núcleo accesorio del oculomotor en la región del mesencéfalo, y de ahí estas neuronas van a emitir sus axones junto con el nervio oculomotor. Recuerdan que un circuito autónomo tiene que tener dos neuronas. ¿Sí? Es decir, que eventualmente esa neurona que va a ser a pré o pós-ganglionar, pré ainda, ¿sí? Ainda no hablamos de ningún ganglio. Tem que achar algún ganglio y de ahí va a salir un segundo neuronio que va a ser un neuronio pós-ganglionar. Estas neuronas van a hacer sinapsis con un ganglio que es el ganglio del oculomotor, que era llamado de ganglio paracraneal. ¿No vieron en anatomía? ¿Sí? ¿Cuál era el ganglio del oculomotor? Ciliar. Ganglio ciliar. Y de ahí esas fibras parasimpáticas van a ir e inervar a dos músculos del ojo. Vou tratar de enseñar un olho, no soy experto así, entonces ya pido disculpas de antemano. Iris, sónula, retina. Iris, sónula, retina. Bueno, no fue tan feo. Podría ser peor. De acá sale el nervio óptico.
¿Recuerdan cuál era el efecto que tenía el simpático sobre el ojo? ¿Sí? Estimulaba a fibras musculares lisas, que era el músculo meridional, o también pueden encontrarle como dilatador de la pupila, que cuando contrae, abre ese espacio para que entre más luz. ¿Sí? De ahí que habíamos dicho el sistema nervioso simpático dilata la pupila. ¿Sí? Ahora, el sistema nervioso parasimpático va a controlar otro grupo de músculos. Uno, como el nombre del ganglio ya tiene, es el músculo ciliar. Que está fijo hacia la región anterior y por detrás está fijo a ligamentos que vão suspender uma lente que vai estar dentro do olho. No está en su ubicación anatómica, entonces no me juzguen por eso. Es solamente esquemático. ¿Sí? Entonces debería estar mucho más adelante. Esta lente que va a estar en el interior del ojo va a ser... ¿Quién? No, la retina es aquí. El cristalino. Solamente para tener una idea, el cristalino puede adoptar dos formas principales, quedarse en una forma más plana o quedarse en una forma más globular. Básicamente, los cambios que ocurren en el cristalino van a depender de las fibras elásticas que forman parte de él, que quieren dejar él globular, y va a depender también de la tensión que genera ese ligamento sobre el cristalino. ¿Sí? Si ese ligamento que está suspendiendo el cristalino está tenso, el cristalino va a adoptar una forma globular o plana. Si fica tenso, va a ficar plano. ¿Entendemos hasta ahí? ¿Sí? El cristalino en su forma plana ayuda a enfocar imágenes lejanas. ¿Sí? Ayuda para la visión de lejos. ¿Sí? Ya el cristalino en su forma más globular ayuda a enfocar las imágenes cercanas. Ahí estamos bien. ¿Sí? Cuando este músculo ciliar se encuentra relajado, ¿sí? El ligamento se encuentra mucho más tenso. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que el cristalino va a adoptar una forma. Si el ligamento está tenso, o cristalino adopta uma forma plana e eu estou enfocando então uma imagem que está próxima ou está longe. Longe, excelente. ¿Sí? Por eso es que en el sistema nervioso simpático no están llegando señales a este músculo, porque lo que yo quiero es que relaje, que se tense el ligamento, que el cristalino adopte la forma plana y que yo consiga olhar de longe. ¿Sí? Ya el sistema nervioso parasimpático me va a ayudar a enfocar de cerca. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a contraer este músculo ciliar, que dijimos está fijado aquí hacia la región anterior. Entonces, toda esa estructura va a vivir para adelante. El ligamento va a dejar flojito y el cristalino va a adoptar una forma más globular. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí?
De ahí que yo digo, el sistema nervioso parasimpático al contraer, no relajar, al contraer ese músculo, permite que el cristalino adopte su forma globular y yo consiga focar en imágenes que están más cerca. ¿Sí? ¿Estamos teniendo ahí? Perfecto. Contracción. Cristalino. Se vuelve más globular, lo cual ayuda al enfoque de imágenes cercanas. ¿De ahí? Fácil. Ahora, aparte de eso, va a inervar a fibras que tienen una disposición circular. En el iris, de ahí que se le llama también esfínter de la pupila, ¿sí? Están como un circulito, ¿sí? Si yo estimulo la contracción de ese esfínter, ¿qué va a pasar? Se va a cerrar, ¿sí? Entonces, ¿voy a dilatar o voy a contraer la pupila? Contraer, ¿sí? Estamos teniendo, está haciendo el efecto contrario del simpático que hacía o qué? Dilatar. Entonces, misma historia, va a estimular la contracción del esfínter de la pupila. Lo cual lleva a la constricción pupilar. Que en un caso extremo produce la miosis. ¿Aquí estamos entendiendo? ¿Sí? Entonces, de vuelta, fíjense que aquí yo no necesito estar en un estado de alarma, un estado específico, es solamente un mecanismo autónomo por el cual el hipotálamo consegue regular a atividade normal do olho. ¿Sí? ¿Está bien? Se eu acabei de acordar, eu abro a cortina e boom, vem essa luz do sol, ¿sí? ¿Qué yo voy a hacer? Voy a reducir la cantidad de luz que está entrando hacia la retina, ¿sí? Entonces yo voy a enviar señales diferentes hasta el hipotálamo y el hipotálamo va a producir una señal parasimpática para ir fechando a pupila. ¿Sí? ¿Entendimos? Perfecto. Pregúntate aquí. Tranqui. Oi. ¿Cómo? Não preciso. Não preciso. Porque se esse músculo relaxa, ¿sí? Não recebe nenhuma sinal, relaxa, o ligamento vai se tensar de volta e vai deixar o cristalino plano. ¿Sí? Por isso aqui a função ativa vai ser contrair o músculo para diminuir a tensão no ligamento e permitir que o cristalino, por suas próprias fibras elásticas, por sua própria elasticidade, adopte uma forma globular. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a apagar entonces. Por eso es que en semiología van a ver que una de las maneras de evaluar la función parasimpática del oculomotor es iluminarle con una linterna al ojo. ¿Sí? Si yo le ilumino con una linterna a un ojo del paciente, ¿qué tiene que ocurrir con la pupila? Se tiene que cerrar. Y esa es una función parasimpática del oculomotor. ¿Está bien? Significa que esas señales están llegando bien al ojo. Ok. Después voy a tener dos núcleos
2, 3. En la región pontina, inclusive ya na transição do bulbo, que vai nascer, não tem mais espaço de novo. 2 vai ser o núcleo salivatório superior. E o 3 vai ser núcleo salivatório. Se esse é superior, inferior. Que outros pares craneais tinham fibras parasimpáticas? De cima para baixo. Nervio facial. ¿Sí? El facial va a enviar sus fibras parasimpáticas que divergen en dirección a 2 ganglios. Uno de ellos era el ganglio pterigopalatino. El otro era el ganglio submandibular. Las fibras deferentes que van al ganglio pterigopalatino van a ir en dirección a las glándulas nasales y las glándulas lacrimales. Donde va a aumentar o disminuir la secreción, aumentar. Recuerden siempre que cuando hablamos del sistema nervioso parasimpático, su mecanismo es duplo. Digamos que estas son células de alguna glándula sinar. El sistema nervioso parasimpático tiene 2 efectos. Uno sobre el vaso sanguíneo, otro directamente sobre las células diana. La estimulación parasimpática sobre glándulas geralmente lo que hace es activar la movilización de iones desde la sangre hacia el interior de mi glándula. Se eu começo a mobilizar íons para o interior da glândula, o que eu estou gerando é uma gradiente osmolar, sim, que vai começar a puxar o que da sangue? Água. Também pode ter efeito diretamente sobre o vaso sanguíneo que perfunda a glândula. Sim? Se eu quero aumentar a secreção, o que tem que acontecer com esse vaso sanguíneo? Tem que se abrir. Produce vasodilatación. ¿Sí? La vasodilatación que produce aumenta a perfusão da glândula. Recordando que perfusión solamente significa la cantidad de sangre que recibe. Então passam mais eletrólitos, passa mais água, o volume da secreção aumenta. ¿Sí? ¿Entendimos? Entonces, parte de las señales parasimpáticas que van a ir por el facial van a ir en dirección a las glándulas nasales y lacrimales para que yo comience a llorar. ¿Sí? ¿Está bien? Por eso de vuelta.
No es que parasimpático está desactivado durante la actividad simpática. Generalmente él está coordinando alguna respuesta específica. ¿Sí? Yo puedo estar estresado y puedo estar también llorando. ¿Está bien? ¿Estamos entendiendo? Ok. Ahora, esa porción que iba hacia el ganglio submandibular, ¿iba para dónde? Fibras parasimpáticas. Y hacia por debajo de la lengua. ¿Sí? ¿Para inervar a quién? A las glándulas que están por debajo de la lengua. Correcto. Las glándulas salivales extrínsecas. Específicamente, ¿quién? Sublingual y submandibular. Para que comience también a aumentar la producción de su secreción, que va a ser la saliva. ¿Casa qué? Sí, parte es por la inhibición de esta señal parasimpática. ¿Sí? Gran parte de eso va a ser por la inhibición parasimpática. ¿Sí? Porque inclusive, si ese era el núcleo salivatorio superior, esa inervación parasimpática también manda otra señal para salivación. Pero esta va a ir en dirección a ¿cuál glándula? ¿Cuál glándula salival falta? A parótida. Essa vai ser através de qual par craneal? Glossofaríngeo. Mesma história. Vai, encontra seu neurônio pós-ganglionar em outro gânglio, que era o gânglio óptico. Y esa neurona postganglionar va hasta la glándula parótida. Para la misma historia. De aí que señales aferentes que vão al hipotálamo. Estou olhando aquele café que está esfriando e estou pensando nele. Estou cheirando uma comida favorita. Vai começar a enviar sinais parasimpáticas hacia mis glândulas salivales, ainda quando a comida não está dentro da boca. ¿Sí? Entonces, solamente con la ideación, solamente con un estímulo sensitivo, yo comienzo a producir saliva, comienzo la salivación. ¿Sí? Por eso se define que en el proceso digestivo existe una fase cefálica que es coordinado por cuál componente autónomo. Qual componente do sistema nervoso autônomo vai coordinar a fase cefálica da digestão? Simpático ou parasimpático? Parasimpático. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos entendiendo? ¿Cómo? Técnicamente sí, pero justamente para no saturar demasiado se define solamente la parte eferente, ¿sí? Porque aquí yo voy a tener también un montón de señales aferentes que tienen que ir de vuelta. Por ejemplo, cuando el alimento está dentro de la boca, también tengo que enviar señales aferentes para que sinalicen si esse alimento é muito salgado, se ele é muito ácido, se ele é liso, para ir aumentando mais a salivação ainda. ¿Sí? Pero eso generalmente se discute en cada capítulo. Vamos a ver, por ejemplo, la parte digestiva. ¿Sí? Estas son todas eferencias somente eferencias.
¿Estamos bien todavía? Sí. ¿Preguntas? Tranquilo. Voy a pegar un gol y un café. Bueno, esa era la parte fácil. ¿Cuál otro par craneado con eferencia parasimpática? El vago. ¿Sí? Y ese individuo es o individuo. Eso sí ya es más complejo. Esas señales parasimpáticas que venían del hipotálamo van a hacer sinapsis con un grupo neuronal enorme que está en la transición de la protuberancia y casi todo el bulbo raquídeo, que va a ser el núcleo dorsal ¿de quién? Del vago. ¿Sí? Es decir, aquí ya estoy diciendo que hay señales deferentes parasimpáticas que vamos a ir a través del 10º par craneal. ¿Sí? Un neumogástrico o vago. Vago tiene ganglios. ¿Dónde? ¿Ah? Correcto. Aquí cuidado, porque recuerden, la ley siempre era 2 neuronas, ¿sí? Solamente que los ganglios del neumogástrico generalmente ya están dentro de la pared del tejido diana, ¿sí? Característicamente, vieron en histología, las neuronas postganglionares del sistema nervioso parasimpático eran ¿quiénes? Vamos a ir viendo por paso entonces. ¿Sí? Lo estamos teniendo hasta aquí. ¿Sí? Lo único que estamos definiendo es la misma cosa que acontecía con el simpático. Sinais vinham, pero saían da médula. ¿Sí? Aquí en este caso esas señales parasimpáticas ya están saliendo del tronco encefálico, ¿sí? Pero pueden salir también de las últimas porciones de la médula sacra. ¿Sí? Las señales parasimpáticas que salen del mesencéfalo hicieron sinapsis en el núcleo accesorio del óculo motor o núcleo de Edinger-Westphal, salen por el óculo motor, hacen sinapsis con un neuronio postganglionar, no ganglio ciliar y hacen o quê? Qual a função dessa sinal parasimpática que vai pelo óculo motor? Está ahí la cola. ¿Sí? Ir a ayudar a acomodar el cristalino para la visión cercana, ¿sí? Y cerrar o contraer la pupila. ¿Sí? Misma coisa, essa sinal parasimpática puede ser un poquito más y hacer sinapsis con núcleos que van a estar en la protuberancia, que van a ser el núcleo salivatorio superior e inferior. ¿Sí? El superior es núcleo del facial, ¿sí? Y va a estimular a glándulas, ¿sí? Sea glándulas nasales o lacrimales a través de neuronas postganglionares do ganglio ptérico palatino o glándulas salivales propiamente a través del ganglio submandibular. ¿Sí? Y por último, podían venir hasta el núcleo salivatorio inferior, que ya es del glosofaringeo, para hacer sinapsis con neuronas que van a estar en el ganglio óptico y estimular a parótida para producir también más saliva. ¿Sí? ¿Sí? Tranquilo. Bueno, ahora viene el complejito, que es el nervio vago. Avísenme cuando quieran una pausita. ¿Conseguiu?